Nuestra máxima es la libertad de expresión y cualquier acción dentro del periodismo que coarte el derecho de un trabajador de la comunicación es o forma parte de las alertas en las cuales trabajamos. Nosotros somos una institución estatal, no somos un gremio, no es que tomamos partido por el periodista como tal, lo que sí hacemos es proteger y tutelar sus derechos, el derecho a expresarse, el derecho a comunicarse de manera libre. Esta institución no tiene capacidades ni competencias sancionatorias ni punitivas como era antes la Supercom. En el año 2019 hubo una reforma a la Ley Orgánica de Comunicación creando el mecanismo de prevención y protección al trabajo periodístico. Él es César Martín, presidente del Consejo de Comunicación, y está con nosotros aquí también en la cabina de Mundo Di Blue para conversar acerca de este tema, ¿no? El trabajo del Consejo y sobre todo la protección de periodistas. Gracias, César, por acompañarnos unos minutos aquí en el programa y poder conversar de este tema tan importante en estos momentos donde pues es importante resaltar cuál es el trabajo que se está haciendo desde el organismo para proteger la libertad de expresión, la libertad de opinión. Buen día. Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Un gran saludo a ustedes y a toda la audiencia. Bueno, y empecemos con esto. Actualmente los mecanismos que existen un protocolo donde las personas que se sienten afectadas, los periodistas, los comunicadores que se sienten afectados, que se sienten pues de alguna manera que no pueden ejercer con total libertad el ejercicio de sus funciones, pueden acudir al Consejo y hacer ¿qué? ¿Cuál es el protocolo? Sí, el mecanismo de prevención y protección al trabajo periodístico fue creado e incorporado a la Ley Orgánica de Comunicación en reformas de 2019 y 2023, básicamente en respuesta al incidente que ocurrió, recordaremos todos, con los periodistas y trabajadores de Diario El Comercio. Ante recomendación de instituciones internacionales. ¿Cuál es el rol de esta instancia? Físicamente no es una institución, sino es una instancia técnica asesora que está dentro del Consejo de Comunicación. Pues ellos, a través del personal operativo, monitorean redes sociales, medios de comunicación, impresos, escritos, reciben directamente alertas de obstrucción al trabajo periodístico, ya sea a los periodistas como tal, o a los trabajadores técnicos, en general a trabajadores de la comunicación. Una vez que se detecta estas alertas, se contacta al trabajador afectado y se pone en disposición de ellos las ayudas que tiene el Estado a través del mismo mecanismo. ¿Cuáles son estos? ¿Quiénes conforman el mecanismo? Lo conforman delegados del Ministerio del Interior, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Gobierno, Fiscalía, entre otras instituciones. Entonces, dependiendo de la alerta que se detectó, se le da, si se quiere, un menú de acciones en respaldo de su labor. Por ejemplo, si es un tema de amenazas con GDOs, Policía Nacional, el delegado de la Policía Nacional se contacta con ellos y se les puede colocar el tema de protección, entre otras cosas. Si es Fiscalía, nos ha tocado en algunos casos a nosotros mismos, por pedido de los trabajadores de la comunicación, poner denuncias para GDOs o para otro tipo de amenazas, ¿verdad? Directamente nosotros. Hay también una de las cosas que está más en boga es el tema de la obstrucción a trabajo periodístico a través de la justicia. Muchas veces el periodista está solo, entonces nosotros ponemos a la Defensoría Pública, ¿verdad?, a asesorar y acompañar jurídicamente. Temas de acompañamiento social, es decir, hay un menú de acciones, todas desde el Estado, porque esta es una institución desde el Estado, en apoyo al periodista y a la libertad de expresión. ¿Hay algún tipo de estadística que permita conocer cuántos periodistas se han beneficiado de este servicio, cuántos han sido amenazados por GDOs, cuántos sienten coartada su libertad de expresión por otro tipo de presiones? Sí, bueno, en números generales, en lo que va del 2026 hemos detectado 70 alertas de obstrucción al trabajo periodístico, 42 enfocadas específicamente en trabajadores de la comunicación, 16 enfocadas a medios. En casi todas las provincias, la mayor cantidad de alertas se da en la provincia de Pichincha, seguido por Guayas y Manabí. Cada una de estas alertas abre para nosotros una ficha, un formulario de seguimiento. Y lo primero, como les decía, es contactar al trabajador, poner la atención las acciones que quieren. A veces que el trabajador prefiere ciertas acciones recorrerlas por su cuenta. Otras veces el trabajador prefiere permanecer en total anonimato por temas de seguridad. Es decir, el accionamiento que se hace ante cada alerta difiere dependiendo de lo que se coordina con el propio trabajador de la comunicación.
Estamos comunicándonos y atendiendo todas sus inquietudes. Estamos conversando con el presidente del Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, señor César Martín. Usted fue ministro de Telecomunicaciones, ha entendido perfectamente cuáles son las regulaciones de los medios y los contenidos, pero hay ciertos medios que en este caso están en situaciones muy complejas con el gobierno nacional. Uno de ellos, Diario Expreso, y que habla de persecución y una serie de cosas. ¿Cuál es en realidad el proceso que tiene el diario? Y si ustedes han tenido algún tipo de relación o atención a lo que ellos dicen. Bueno, nosotros a través de las acciones generales que hace el Consejo de Comunicación tenemos definitivamente una actuación en cada uno de ellos. El mecanismo de prevención y protección al trabajo periodístico como tal está enfocado en la protección específica de los periodistas, de los trabajadores, pero obviamente muchos de ellos están... Expreso no tiene un problema periodístico. Expreso tiene un problema institucional, efectivamente, y nosotros hemos estado monitoreando el tema, porque es importante entender que nosotros somos la institución del Estado en la capacidad de tutelar derechos, y cuando hablamos de los derechos, va no solamente a derechos del periodista, sino derecho de la ciudadanía a tener una información cierta y concreta. Por eso nosotros atendemos, si se quiere, requerimientos de los dos lados, a través del mecanismo específicamente lo que tiene que ver con el periodista, con la protección del periodista, que es una prioridad del Estado, pero a través del Consejo y dentro de sus competencias lo hacemos a nivel general, tanto los derechos de trabajadores como también de la ciudadanía. En el caso del Expreso, pues es un tema de un debido proceso. Hay que entender también que nosotros nos manejamos y ahí viene la gran diferencia. Nosotros no somos un gremio que entendemos que el gremio debe salir en la defensa específica de su sector o de sus agremiados. Nosotros somos una institución del Estado que vigilamos por el debido proceso. Cuando existen este tipo de situaciones, lo que hacemos es solicitar los informes o los procedimientos internos respectivos a cada institución a través de un oficio, a través de un direccionamiento o de un exhorto, si fuera el caso. Y en ese sentido vigilar de que ese proceso interno ocurra. Ya nos pasó también, por ejemplo, cuando hubo este tema de las revueltas, ¿verdad? Donde hubo policías acusados, ¿se acuerdan ustedes el año anterior? Nosotros acudimos también a la Policía Nacional a través de sus departamentos de control interno y vigilamos que se ocurra y se ejecute el debido proceso. No es que tomamos partido por un lado u otro, sino que más bien estamos allí para garantizar de que las cosas no ocurran por sinergia propia, sino que ocurran dentro de las estructuras propias que las organizaciones y las leyes establecen. ¿Cuándo se cruza la línea entre la libertad de expresión, la libertad de opinión, la calumnia? ¿En qué momento se cruza la línea y es importante actuar por parte del organismo que usted preside? Es una pregunta muy interesante y muy buena también porque resume bastante cuál es el accionar del Consejo. El Consejo de Comunicación es una institución técnica comunicacional. Nosotros tenemos un departamento de monitoreo, una dirección de monitoreo que permanentemente está evaluando los contenidos de medios de comunicación, audiovisuales y prensa escrita. Y justamente ellos tienen un manual de protocolos y de seguimientos para detectar posibles vulneraciones a la ley de comunicación que justamente caen dentro de lo que usted establece. Cuando pasamos de una calumnia, cuando pasamos de una opinión, cuando pasamos de una vulneración de derechos. Y es un bonito ejemplo para entender precisamente que nosotros estamos para tutelar los derechos tanto de quien quiere expresarse como de quien tiene el derecho de escuchar la verdad. Hay unos temas muy interesantes y me gustaría, yo me sorprendí mucho realmente al llegar al Consejo, al ver cómo está estructurada técnicamente, cómo hay un protocolo específico para determinar casos como el que usted menciona, ¿verdad? Hay un tema muy importante cuando uno ejerce una opinión y hay otro tema muy importante cuando esa opinión lleva un agravio o una ofensa a las personas. De allí que hay dos derechos importantísimos conocidos y reconocidos en la Constitución, que es el derecho a réplica y el derecho a rectificación, que son muy importantes y que nosotros también como tuteladores de derechos verificamos y valemos que el ciudadano común tenga opción a eso. Porque aquí hay que entender cuál es la dinámica. La dinámica es que venimos de una, no queremos recordar, ley de comunicación punitiva, sancionatoria. Una SECOM, más claro, que es todo el mundo, la Cordicod y todas esas cosas. La Supercom, la Cordicod, todos esos organismos que decían que la Pantera Rosa era machista, que el Chavo del Ocho era una muestra de daño a la mujer y que era de machismo también y que había violencia en Flipper cuando
mataban a un pajarito, entonces todas esas cosas. Exactamente, pasamos sacadas de los pelos. De un esquema regulatorio sancionador a un esquema de hoy que hablamos de autorregulación. Hoy día hablamos de autorregulación de medios, donde ustedes conocen muy bien, no es que la regulación ya no existe en la comunicación, existe, pero quien ejerce esa regulación es el propio medio de comunicación. Nosotros como consejo, una de nuestras máximas es precisamente acompañar a los medios. Justamente ayer estuvimos visitando a los distintos medios, vinimos acá también, a entregar no llamémoslo una especie de checklist recordatorio de ciertas cosas que están en la ley, pero como les decía, pasamos de un extremo a otro, ¿verdad? Antes teníamos la pistola exagerada en la cabeza y ahora no hay quien regule, no hay quien sancione, y a veces algunos medios podrían no cumplir ciertas cosas. Y más que eso, el tema es que un ciudadano puede decir, vea, esto ocurrió en la ley, no me dieron derecho a réplica, por poner un ejemplo. Nosotros no queremos eso, lo que queremos es prevenir. Entonces vamos a los medios y les decimos, miren, estas cosas están en la ley, por favor, tómenlas en cuenta, pónganlas en la mesa en su comité editorial y tengamos un sistema de comunicación saludable y sostenible, que es lo que persigue el Consejo de Comunicación. Entonces ese tutelaje de derechos para nosotros es fundamental en los dos sentidos. Lo que sí la ley nos establece es la presencia de una instancia específica de acción inmediata, que es el mecanismo de prevención y protección hacia el periodista, hacia el tutelaje de derechos del periodista específico. Pero el Consejo tutela los derechos tanto de los periodistas como de la ciudadanía en general, ¿no? ¿Qué pasa con los periodistas de investigación en este momento, verdad? Tenemos un caso concreto, un periodista de Coavisa que ha hecho una investigación, se ha sumergido en el caso Progen y ha sacado información muy, muy importante, inclusive del chats que le han llegado, que ni siquiera constan en la fiscalía, pero en fin, la presión realmente ha sido muy fuerte y esperamos que se los agregue también en la fiscalía, porque la verdad es que lo que sale ahí es de investigar por lo mínimo, ¿no? Pero este periodista está denunciando que en represalia a él se le ha sacado a su esposa de una función porque era servidora pública, y a su hijo ha perdido un internado en un hospital, en fin. Él considera que eso es represión. El caso de Hernán Higuera estás hablando, ¿no? El caso del periodista de Coavisa, que lo ha denunciado. Hernán Higuera. Bueno, efectivamente este es un caso que se conoció mucho durante el fin de semana en redes sociales y como era lógico de actuar, se levantó ya la alerta dentro de nuestro mecanismo de prevención y protección. El día lunes nosotros contactamos al periodista y como lo manifestamos acá, le pusimos en consideración las acciones que puede emprender el Consejo en función de su protección. No estamos autorizados a revelar qué es lo que él nos ha pedido y qué nos ha pedido, pero estamos ya en contacto con él y por supuesto estamos en este tema, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay instituciones? Más bien para hablar de manera general y no específica del caso, dada lo que nos ha pedido el periodista. Por ejemplo, nosotros, al ser una institución del Estado, podemos acudir a otras instituciones del Estado a pedir o a exhortar, ¿verdad?, información, a pedir información sobre el debido proceso. Es que esa es nuestra máxima. Nosotros tenemos que tutelar los derechos a través de las instancias técnicas respectivas de cada institución. En este caso ya nos ha pasado antes, les contaba pues que antes de la entrevista que ya nos pasó también en épocas cuando hubo este tema de las convulsiones sociales, ¿verdad? Si ustedes recordarán, hubo temas con policías, con Fuerzas Armadas y de la misma manera nosotros acudimos a los órganos internos de estas instituciones para garantizar de que cualquier denuncia específica que haya habido haya seguido el debido proceso. El tema es que como nosotros somos tuteladores de derechos, muchas veces dependemos y trabajamos con lo que los periodistas afectados quieran revelar o no. Entonces no podemos salir a gritarlo a los cuatro vientos, que es lo que yo digo, diferencia un poquito la acción del gremio. A veces los gremios confunden las acciones que deben pensarse en el Consejo. Y a veces dicen, ¿por qué el Consejo no grita a los cuatro vientos tal o cual cosa? Porque nosotros somos una institución del Estado que tutelamos derechos. No somos una institución que tomamos un partido por un lado de forma definitiva. O sea, tratan de resolver las cosas a través de los organismos que han afectado o han vulnerado el derecho a la información, por ejemplo. Y, por ejemplo, si es así, tenemos que ir hasta las últimas consecuencias para que haya las medidas que tengan que ocurrir en favor de la persona afectada, ¿no? Medidas de remediación, si fuese el caso.
¿Y hasta qué punto puede ser confiable el Consejo si es un organismo dependiente del Estado? O sea, ¿qué seguridad hay? Porque también hay mucha gente que diga, ay, no, yo no confío porque a las finales me sacan información y no me van a proteger. Bueno, es algo interesante porque puede ser que exista en la conciencia o en el imaginario de la gente ese tipo de cosas. A ver, un poquito para hablar de estructura. El Consejo de Comunicación es una institución que le pertenece al Estado, pero no al Ejecutivo. Nuestra máxima autoridad es un pleno conformado por 10 consejeros. Dentro de los 10 consejeros que están formando parte del pleno del Consejo tenemos un representante del Ejecutivo, que soy yo, tenemos representantes de la ciudadanía, tenemos representantes de los consejos de igualdad y transparencia, tenemos representantes de los gremios de periodistas. La presidenta de la Federación Nacional de Periodistas es miembro en este momento del Consejo de Comunicación. Ah, ok. Tenemos representantes de los medios privados, comunitarios y públicos. El representante de los medios privados es de Coavisa, precisamente. Hemos tenido reuniones muy amistosas con la gente de Coavisa para hablar de algunos de estos temas y me gusta mucho que ellos precisamente han querido activar muchos temas en el Consejo. Es decir, es una institución multidisciplinaria y de naturaleza bastante técnica. Como bien lo mencionaba Gustavo, yo estuve al frente del Ministerio de Telecomunicaciones, otra institución que es muy técnica. Mi perfil es netamente técnico. Yo soy profesor, ya voy a cumplir 30 años este año en la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Y mi perfil es realmente técnico y la institución, el Consejo de Comunicación es una institución muy técnica. Quiero reconocer en este caso a todos los trabajadores y a las personas que laboran allí, porque a sorpresa mía, ¿verdad? Encontré mucho fundamento conceptual teórico en lo que se hace, muchos protocolos de acción que independizan las acciones que toma el Consejo de una decisión, ¿verdad? Decirlo claramente, no es que hay un reporte y viene al escritorio del presidente y él dice, sí, no, es un tema que se maneja muy técnicamente. Estamos conversando, son las 7:22, estamos conversando con César Martín, es presidente del Consejo de Comunicación. César, pero ahí viene un tema, la regulación, interesantísimo, todos estos casos, pero donde se está librando una batalla sin censura, sin ningún código deontológico, sin nada técnico, es en las redes sociales. Y también hay medios digitales, hay mucho de ello que está libre y usted lo pudo observar. ¿Cómo en este caso lograr que esto, porque los medios formales, ojo, yo lo digo como trabajador de radio y televisión, no tengo duda que no vamos a desaparecer por más que exista lo digital, porque lo digital está lleno de manipulación, de excesos, de odios, de una cantidad de yo diría, sí, inclusive de desaciertos en el uso formal de la profesión, de la comunicación. ¿Cómo ahí ustedes también tienen campo o no? Bueno, sí, hay algunos temas allí. Primero, la Ley Orgánica de Comunicación vigente no reconoce como medios de comunicación hoy en día. ¿Hasta cuándo va a hacer eso? A los medios digitales. ¿Hasta cuándo no van a hacer eso? Discúlpeme, César. Claro, es un problema bastante ilógico, como bien lo dice Gustavo, sí. Porque está muy clarísimo, muy claro, muy específico que hoy por hoy la forma masiva de comunicación favorita y que está para quedar... Todos los medios tradicionales y formales tienen su versión línea digital. Así es. Entonces ahí hay un problema importante. Nosotros formamos parte de la PRAI, que es la Plataforma de Reguladores Audiovisuales de Iberoamérica. Estuvimos en reuniones el año pasado y yo no voy a decir sorpresa porque no es sorpresa. Nos encontramos con los representantes de Colombia, Perú, de todos los países con el mismo exacto problema, el tema de los medios y las plataformas digitales. Una de las conclusiones que llegamos en estas reuniones es que la regulación que existe, por más de que sea autorregulación, debe hacérselo no tanto al medio, sino a la plataforma, que es básicamente la homologación de lo que ocurre hoy con el espectro radioeléctrico. Pero ¿cuál es el problema? Que las plataformas digitales son la gran Y, la gran F, por decirlo de manera general, muchas veces no, para decirlo específicamente, no le hacen caso a países pequeños porque ellos se manejan mucho por volumen. Hemos visto ejemplos de Brasil y de México donde allí sí les han hecho caso, pero es por el tema del volumen de su mercado. Entonces, una de las propuestas que tenemos con la PRAI es generar unas bases, porque obviamente no se puede hacer una ley que sea la misma en todos los países, pero unas bases comunes, de tal manera que cuando haya una demanda de un país ante una agresión a niños, niñas y adolescentes, que es nuestra principal preocupación en los medios digitales, podamos acudir como región, no como Ecuador chiquito, no como Bolivia chiquito, no como Perú chiquito, si se quiere, sino como región a estas grandes plataformas para su regulación. Le voy a hacer el ejercicio más sencillo y simple que puedo dar de un ejemplo que fue grotesco. Hace unas cuantas semanas, el infortunio de un
de una familia que estaba en una vía Esmeraldas. Una niña corre por la carretera y es impactada junto a su hermano que la trató de salvar por un bus. Ese es el efecto más sencillo. Todos los medios le dimos el tratamiento formal, blureamos la toma, evitamos la exposición, pero las redes sociales y lo digital y las WhatsApp y los Twitter y los X y los TikToks y los Instagram y Facebook veían despedazada a la niña. ¿Cómo se iba? Claro, ese es un problema serio, yo diría social, cultural que tenemos en función de esto. Pero la regulación tiene que actuar. Y otras noticias más que ni para qué decir. Claro, la regulación tiene que actuar. Nosotros estamos trabajando en función de este impulso que tenemos, ¿verdad? Y en su momento tendremos que llegar a la Asamblea Nacional con una propuesta específicamente por el tema de medios, ¿verdad? Los medios digitales como tales, sujetos a derechos y obligaciones, deberían a nuestro criterio tener algún tipo de constitución mínima, ¿verdad? Ya sea legal o ya sea en temas de personal y de jurisdicción como para poder ser considerados medios digitales. Estamos trabajando con eso. Vamos a llegar a la Asamblea Nacional con una propuesta. El tema de las plataformas nos parece fundamental porque por más de que nos paremos de cabeza, por más de que el Ecuador ponga una ley que diga vamos a sancionar o vamos a pedir, mientras la red social no corte la información, el efecto va a ser nulo. No quiero dejar de lado una pregunta también que me parece que es importante y es ¿qué pasa o qué se ha pensado en torno a estos periodistas que han fallecido, que han sido asesinados por GDOs, que han estado ejerciendo su función de investigación, de reporterismo y que no les ha gustado a estos grupos organizados criminales y los han asesinado? Bueno, de hecho, como les decía, la creación del mecanismo fue a raíz de este caso que todos conocimos de los periodistas de Diario El Comercio. Ahí hay un tema importante organizacional. Cuando nosotros llegamos hace un año al Consejo de Comunicación, el mecanismo que estaba creado por ley y por reglamento no le pertenecía a la estructura organizacional, no estaba declarado como tal. Eso hace que el mecanismo siempre estuvo operando. ¿Con qué fondos? Con los fondos propios de la institución, todo el personal operativo de la institución actuó. Si es policía, con los fondos de la policía, si es fiscalía, con los fondos de la fiscalía. Pero allí hay un fondo que no estuvo activado, que es el Fondo de Protección, que precisamente es para casos de reubicación de periodistas, para casos de protección a familiares, para prevenir precisamente este tema. Nosotros, gracias a Dios, logramos, y con la ayuda del Ministerio del Trabajo y los funcionarios, el mes de febrero, logramos incorporar ya el mecanismo a la estructura organizacional como instancia técnica asesora. Y a partir de eso hemos tenido reuniones ya con el Ministerio de Economía y Finanzas para activar este fondo que no había existido hasta ahora. Este es un fondo especial porque no es como el plan operativo anual que requiere que se cumpla el 80-90%. Más bien este fondo estamos felices si no lo usamos, ¿verdad? Entonces el Ministerio tiene algunos requisitos específicos. Hemos tenido ya 3 mesas de trabajo y pronto vamos a anunciar que ya lo tenemos activo, ¿no? Queremos agradecer a César Martín, presidente del Consejo de Comunicación, por habernos acompañado esta mañana aquí en Mundo DiBlue y darnos importante información, sobre todo sin tapujos. Gracias, César. Muchísimas gracias, un gusto estar siempre aquí. Gracias, César. Continuamos.